Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a nuestra última edición del 2025. Estos son nuestros titulares. Solo 35 diputados votan a favor levantar inmunidad a presidente Rodrigo Chávez. Exgerente del INSS denuncia intento de ingreso de fondos cuestionables al puesto de bolsa. Siguen analizando proyectos para entrega total del ROP. Vamos al detalle de las informaciones. Tras una larga discusión, solo 35 diputados votaron a favor de levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez, ante pedido del Tribunal Supremo de Elecciones por casos de beligerancia política. Solo 35 de los 56 diputados presentes votaron a favor de levantar la inmunidad del presidente de la República por supuesta beligerancia política, solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para levantar el fuero se requerían 38 votos y votaron en contra la fracción de gobierno, Nueva República y legisladores del PUSC. Durante el debate reglado, los legisladores independientes coincidieron en que llegaron a votar sin presiones a favor de la democracia. Por su parte, Frente Amplio, Liberación Nacional, el Partido Liberal Progresista, defendieron la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya que estamos hablando de beligerancia política, ustedes me van a permitir hacer una ligera observación. Es curioso que el presidente de la República no venga a defender un criterio o un punto, al igual que doña Laura Fernández no va a ningún lado tampoco a defender criterios, ideas o debatir con nadie. Son los paralelismos que en estos temas aparecen de manera curiosa. Pero yo quisiera aprovechar estos breves instantes para señalar dos cosas muy rápidas. La primera es que si bien es cierto, aquí se aduce que votar en contra del levantamiento de la improcedibilidad, del fuero de improcedibilidad, lo que haría sería fortalecer un show o la figura presidencial. Yo quisiera señalar que quienes piensan de esa manera, lo que hacen es anteponer el show y el fortalecimiento, el presunto fortalecimiento, al deber constitucional de acatar la ley y la propia Constitución. Esta decisión no parte de una preocupación sobre réditos electorales. La vida política hay que asumirla con principios, hay que asumirla con coherencia, hay que asumirla con la responsabilidad del cargo al cual hemos sido electos y electas. Si a mí en particular me preocupara los vientos de la popularidad, los vientos del aplauso o de los silbidos, posiblemente el Frente Amplio hubiese tenido que acomodarse desde el día 1 a lo que dictara el gobierno de turno. Nunca lo hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora. En las lecturas de las actas de este momento político, tiene que quedar para la historia de que la creencia republicana del Frente Amplio es una que se basa en que no existen intocables, que no existen coronas y que en la inmunidad política tenemos claro todas las personas que ocupamos cargos políticos de este nivel y cualquier otro cargo que vayamos a ocupar en nuestra vida política, la inmunidad nunca debe ser resguardo para proteger intereses, nunca debe ser resguardo para impedir investigaciones. El ordenamiento jurídico tiene que verse de manera integral. Si yo pongo un artículo por aquí y cito otro por allá, o digo pedacitos de un artículo sin decir todos los incisos que dice un artículo constitucional, por supuesto que me calzan las cosas, pero eso es engañar a la gente. El ordenamiento jurídico se debe de ver de manera integral. Y no, las normas no se hacen para Rodrigo Chávez, como no se hacen para ninguna persona. Los tiempos en que se ven los procesos tampoco se deciden. Y quien nos ha traído hoy a este momento no es la Asamblea Legislativa y no son unas fracciones políticas, es el investigado
que ha insistido en querer ser parte del proceso electoral teniendo prohibición para hacerlo. Si hoy estamos en esta discusión es porque hay una investigación contra una persona que se presume que ha infringido el ordenamiento jurídico, y eso es muy grave y eso no lo podemos pasar por alto. Mientras que el PUSC votó dividido. Señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que el presidente de la República tiene que enfrentar la justicia como tiene que hacerlo cualquier otro costarricense. En lo que yo y miles de costarricenses no estamos de acuerdo es en la justicia selectiva. Y como yo siempre argumento lo que digo, les voy a recordar las dos denuncias por beligerancia política que interpuso Sergio Alfaro, diputado del Partido Acción Ciudadana en el año 2009, contra Óscar Arias Sánchez. La primera fue porque en una cárcel de Liberia, Óscar Arias Sánchez dijo que iba a convertir a Viviana Martín, ministra de Justicia en ese momento, en diputada de la República, lo cual así fue. Lo segundo fue que el 9 de junio del año 2009, Óscar Arias Sánchez dijo que iba a poder cumplir un viejo sueño que tenía, que era lograr que una mujer llegara a ser presidenta de la República. Y lo dijo tan solo 2 días antes de que Laura Chinchilla ganara la convención interna del Partido de Liberación Nacional. Esas dos denuncias por beligerancia política fueron archivadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Mientras que al actual presidente Rodrigo Chávez Robles, el Tribunal Supremo de Elecciones no quiere continuar con la investigación hasta que nosotros, como Asamblea Legislativa, no le levantemos la inmunidad al presidente de la República. Eso es lo que está mal. Los costarricenses están asqueados, presidente. Y están asqueados porque acá la campaña política no terminó. Seguimos 4 años después en un proceso electoral que nunca se cerró y que continúa hasta el día de hoy. Tal como la diputada Roja lo dijo, yo también fui uno de los diputados que busqué la alternativa posible para evitar que esta votación se lleve a cabo el día de hoy. Pero es que, estimado compañero Leslie Bojorges, antes de la campaña electoral, antes de que gane Laura Fernández, está la responsabilidad que tengo acá hasta el 30 de abril del 2026. Traté por muchos mecanismos y el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó un amparo electoral diciendo es competencia de la Asamblea Legislativa definir cuándo se va a votar el levantamiento de la inmunidad del presidente. La torpeza fue acá, compañeros y compañeras, en haber puesto esto en discusión un 16 de diciembre a menos de 6 semanas de que los costarricenses vayan a las urnas y deban de tomar una decisión. La fracción de gobierno y Nueva República cuestionaron el procedimiento y la solicitud del máximo órgano electoral. Hace algunos meses, el diputado David Segura hacía uso de la palabra en medio de una discusión un poquito acalorada y alguien le apagó la luz. Y él dijo, un aplauso a Liberación Nacional. Y yo quiero decir hoy, un aplauso a Liberación Nacional y un aplauso al Frente Amplio y un aplauso a todos los que nos tienen en esta discusión cuando deberíamos estar hablando de otras cosas y no de Rodrigo Chávez, que no es candidato a la presidencia de la República. Desde que todo esto comenzó, yo he dicho una y otra vez que es un error. Algunos compañeros que nunca habían dicho nada, de pronto en los últimos días ya como que están de acuerdo conmigo, que este no es el tiempo. Interesante y qué bueno, pero desde hace tiempo estamos advirtiendo que estamos en campaña política y que este no es el momento para ver este tipo de situaciones, porque lo que hemos hecho es catapultar, no nos metemos ahí, no nos metan a nosotros en ese saco, por favor. Lo que han hecho, esa oposición rabiosa e higadosa, es catapultar la popularidad de Rodrigo Chávez. El circo en lo que esto se ha convertido no debió existir. El levantamiento de la inmunidad del presidente es simplemente improcedente por el ilícito administrativo que se le señala. Con todo el respeto del caso, debo decir, señores del Tribunal Supremo de Elecciones, se equivocaron. O tal vez no es una equivocación, es una estrategia.
una componenda para traer este absurdo a la Asamblea Legislativa con la finalidad de desprestigiar a la persona que más quiere este país, porque así ha quedado demostrado. En primer lugar, no existe tal beligerancia. Es un absurdo acusar al presidente de beligerancia política por decir que el próximo gobierno necesita 38 diputados. ¿Dijo acaso de qué partido? No, claro que no. Eso es sentido común. Es política partidista, no es política partidista. Es así porque así lo quiere el pueblo para hacer los cambios que necesita el país. Es inaudito que se pretenda juzgar a un mandatario por usar frases populares como tic-tac, o símbolos como un lapicero o un jaguar. Están buscando fantasmas donde no los hay, interpretando metáforas como delitos electorales. Es la segunda ocasión en que se vota en contra una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del mandatario. Miembros de la Asociación de Carreteras urgen iniciar con ampliación del tramo entre San José y San Ramón. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron a representantes de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, quienes urgieron tomar acciones para agilizar la ampliación y mejoramiento del corredor vial San José-San Ramón. Luis Jack, director de dicha asociación, indicó que por las condiciones de uso de la ruta con un aproximado de 120,000 vehículos por día, consideran que la concesión podría ser la opción más favorable y que deben promoverse las alianzas público-privadas. Es un proyecto que realmente reúne las condiciones para ser promovido por el mecanismo de concesión, o si quieren llamarlo en alguna de las modalidades de lo que se denominan las APPs, ¿verdad? Las asociaciones público-privadas. De hecho, este proyecto allá por el año 2012 fue concesionado a una firma brasileña, OAS se llamaba, por razones que se dieron en aquel momento, pues ese contrato de concesión fue rescindido y el proyecto se quedó sin mecanismo de ejecución. Desde la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica también mostraron respaldo al expediente 25.183 que propone un crédito por $700 millones con el BCIE para financiar la ampliación del tramo entre San José y San Ramón. Con el tema de APPs y que cuando la empresa privada construye, lo que hace es asumir más riesgo, ¿cierto? Entonces tal vez por ahí yo creo que lo concesionable y el desarrollo de obra de la mano de expropiaciones y eso, y que sea una alianza público-privada, podría darnos algún tipo de beneficio. También me comentan de eso. Es decir, con este proyecto el dilema aquí fundamental es, como ya fue dicho, el sentido de urgencia del proyecto, ¿verdad? Si estuviéramos hoy no en el 2025, sino en el 2020, posiblemente uno estaría razonando de una manera diferente, pero yo sí entiendo y comprendo el sentido de urgencia de las obras en este proyecto, y desde ese punto de vista, pues entonces reconozco que hay una ventaja de irse por la vía del empréstito, porque ahí está, los tiempos esperados de poder empezar la gestión de la obra son más cortos. A mí me gustaría saber si a usted le parece conveniente avanzar con un proyecto de crédito que todavía no tiene los estudios previos, los análisis previos y los requisitos previos para una licitación. Cuando nosotros vemos el presupuesto nacional aquí mismo en esta comisión, tenemos claridad de que no viene tampoco en el presupuesto nacional. Suena muy feo decirlo, pero cuando hay debilidades en las estructuras de los contratos, pues generalmente el perdedor es la administración pública. Entonces, por eso fue que sí lo pusimos ahí, la importancia de que el préstamo asegure de previo que la formulación, la estructuración de los contratos de obra estén debidamente blindados, bien definidos, y en eso los bancos de desarrollo tienen modelos contractuales súper evaluados y experimentados en miles de proyectos en todo el mundo. Además del financiamiento, la ampliación de la ruta entre San José y San Ramón enfrenta la traba de ejecutar más de 500 expropiaciones. Durante audiencia en comisión, exgerente del Instituto Nacional de Seguros denuncia a diputados intento de ingreso de fondos cuestionables
al puesto de bolsa. Luis Fernando Monge Salas, exgerente general del Instituto Nacional de Seguros, denunció ante los diputados de Control de Ingreso y Gasto Público que hubo un intento de ingreso de fondos de dudosa procedencia al puesto de bolsa. Agregó que se valoró vender la cartera por $3,5 millones. Al final, por razones técnicas, la negociación no prosperó y fue archivada. Posteriormente, ya estando Gabriela Chacón como presidenta del INS, los agentes reaparecieron por el lado del puesto de bolsa y presionaban para autorizar el ingreso de $10 millones con la justificación de que eran para realizar una transacción con el INS. El exgerente general del INS recordó que la actual presidenta Gabriela Chacón recibió una llamada de Federico Cruz, conocido como Choreco, presionando por dicho tema. Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, muy conocido como Choreco, para presionar por el mismo tema, el ingreso de estos $10 millones al puesto de bolsa. Inmediatamente yo la puse a ella a conocimiento de todo lo anterior, y me dijo que esta situación se la iba a comentar al señor presidente de la República. Más adelante sucede una visita de unos representantes de una reaseguradora completamente desconocida. Doña Gabriela me convocó a una reunión. En mi agenda, y tampoco en la de ella, se decía con quién o con quiénes iba a ser la reunión. Tampoco se indicaba el motivo. Esto es algo muy extraño porque existe un protocolo de visitas tanto para la presidencia como para la gerencia general del INS, en los cuales esta información es absolutamente obligatoria. Recuerdo solo 2 nombres, Diego Sánchez Silva y un señor llamado Hostos Rizik, quien se presentó como un intermediario entre la Casa Presidencial, el reasegurador que estaba con él, y el Instituto Nacional de Seguros. Don Diego Sánchez venía con la idea de participar en grandes contratos de reaseguro, particularmente el de la Caja Costarricense del Seguro Social y creo que también algo relacionado con el ICE. Venían con datos erróneos sobre los montos de las primas de esos contratos. Fue lo primero que yo les aclaré. Simplemente escuché y tomé nota porque la reunión me parecía muy extraña. Inmediatamente, finalizada la reunión, me fui para mi oficina y los busqué en Google. Y a la primera salió el nombre de don Diego Sánchez Silva, implicado en casos de sobornos en Ecuador, llamado por allá el zar de los reaseguros, y quien actualmente coopera con la justicia de los Estados Unidos y ha confesado sus delitos. Me fui nuevamente a la Oficialía de Cumplimiento y todo fue validado por esta instancia. Se lo hice ver de inmediato a doña Gabriela, le reclamé que cómo era posible que estas personas no hubieran sido filtradas antes de recibirlas. Y no recibí una respuesta satisfactoria. Me indicó que se lo iba a comunicar al señor presidente de la República. El diputado Francisco Nicolás consultó si existía alguna intermediación desde Casa Presidencial. ¿Quién nos recomienda, quién los dirige hacia usted y hacia doña Gabriela? Lo único que me constó fue que el señor que mencioné, don Hostos, dijo que él venía como el enlace entre la Casa Presidencial y este reasegurador. ¿Comisionista? No sé. ¿Dijo enlace? Sí, nada más que le había hecho los contactos. ¿Y quién les abre la puerta del INS? Porque yo puedo pararme ahí al frente y decir, yo soy el enlace Casa Presidencial. ¿Cuál es mi credencial? ¿Quién me acreditó? Fue una reunión aceptada por la presidencia del instituto. ¿Fue doña Gabriela la que lo referencia ante usted? Ella me convocó a la reunión y en mi agenda no constaban los nombres y no constaba el motivo de la misma. Muchas gracias, don Luis Fernando. Doña Gabriela, ¿quién le envía a estos 2 personajes? Señor diputado, yo ahorita de este tema en particular, la verdad que no preciso. Yo puedo buscar la información y con mucho gusto la puedo aportar. Con respecto al caso Tradeco, el exgerente general aseguró que en una ocasión, estando en una reunión de junta directiva, atendió una llamada del mandatario, quien le formuló varias consultas sobre el seguro de caución. ¿Usted recibió llamadas del presidente Rodrigo Chávez para el caso de Tradeco? Buenas tardes, señora diputada. Bueno, como igual la semana pasada lo indicó doña Mónica y ahorita don Luis igualmente lo indicó, el señor presidente me llamó a mi teléfono celular para consultar acerca del seguro de caución. En ese momento... Perdón, él llamó para preguntar del seguro de caución o ustedes le dieron la posibilidad del seguro de caución. No, señora, él llamó para... ¿Ya antes había hablado con algún funcionario del INS antes de hablar con usted?
Lo desconozco, pero esa era la primera ¿Cuántas llamadas recibió del presidente Rodrigo Chávez por el seguro de caución de Tradeco? Yo solo una. ¿Solo una llamada? Sí, que yo recuerde. Bueno, tenemos notificación de que recibió varias llamadas usted del presidente. No. ¿Y por qué el presidente la llamaba a usted y no llamó a la presidenta ejecutiva del INS? Bueno, ¿usted en ese momento qué función hacía en el INS? Yo era la jefa de despacho, la asistente de doña Mónica. En ese momento ellos estaban en junta directiva, entonces asumo que a lo mejor el señor presidente llamó a doña Mónica, no le contestó el teléfono, me llamó a mí y yo fui a la sesión de junta directiva y le dije a don Luis que si podía salir para poderle explicar lo de la póliza a don Rodrigo. Monge señaló que se opuso a la venta del INS y planteó una titularización de flujos que podría tener el mismo efecto a nivel financiero, pero no fue aceptada. Otro hecho denunciado por Monge fue la negativa a aplicar los aumentos salariales según lo establecido en la convención colectiva. Señaló que la presidenta ejecutiva Gabriela Chacón le indicó que por razones electorales los aumentos se aplicarían hasta enero del 2026. Por un asunto de legalidad y de respeto hacia los colaboradores del INS, yo varias veces insistí ante doña Gabriela de que se aplicara el ajuste salarial. La última vez me indicó que por razones electorales los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero del 2026, pero que por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias. Me indicó delante de 2 testigos que si así fuere, ella me zafaría la tabla ante el señor presidente. El exgerente general y la actual presidenta ejecutiva del INS serán llamados nuevamente a comparecer para ampliar sobre las denuncias y el caso Tradeco. Comisión de la Mujer se muestra preocupada por el informe de auditoría con relación al programa Puntos Violeta del Instituto Nacional de las Mujeres. Los resultados del programa del Instituto Nacional de las Mujeres denominados Puntos Violeta genera preocupación dentro de la Comisión de la Mujer. En el marco de la investigación se recibió al auditor de la institución, Randall Umaña Villalobos, para referirse al informe entregado. Los miembros de la comisión cuestionaron los resultados de fiscalización emitidos. Señor auditor, si usted tiene claro que aquí defendiendo a los personeros de gobierno, usted no se da cuenta que lo que está poniendo en riesgo es su credibilidad profesional. O sea, esto es un expediente de investigación legislativo y va a tener consecuencias y tiene implicaciones. En lugar de señalar ustedes tal vez que el informe tiene vacíos, usted se ha dedicado a tratar de impedir que lleguemos a las responsabilidades administrativas de quienes se gastaron toda esta cantidad de dinero. Usted señala finalmente que la responsable para que esto se pudiera generar, se pudiera ejecutar de manera eficiente y se cumpliera la política pasada por la ministra de la Condición de la Mujer. Es que todo el informe lo dice y entonces cuando usted llega a las recomendaciones, no lo toca. Y entonces, ¿para qué lo manda al jefe, verdad, de la ministra? Si no le dice nada que tienen que mejorar en una estrategia que él firma, porque es un decreto que obviamente lo firmaron varios ministros y lo firma él mismo. Validar tiene una connotación de profundidad en el análisis, porque validar no es lo mismo que verificar, ni es lo mismo. Ustedes usaron validar en los dos objetivos, en el primero y en este último, que es la integridad de las fases de preparación, selección y ejecución. Y si validar una preparación no es ver la entrada y ver los perfiles de entrada, entonces dígame qué es. Si validar no es ver la selección que se hizo para este programa, entonces ¿cómo es posible que no podamos dar recomendaciones si usted tenía que validar? Y validar no es verificar el papel, no es que sí, mira, llamaron y lo apuntaron, no, eso es verificar. Validar tiene otra connotación de objetividad y de datos y de fondo. Hay una reflexión ahí grande, ¿verdad? No veo aquí la continuidad del servicio, no veo el impacto en las mujeres teniendo los problemas que tenemos actualmente en la parte de violencia. El auditor defendió el informe y señaló que cumple con la ley. Porque no había méritos para sentar responsabilidades hasta ese momento, se estaba en una ejecución de un proyecto.
Este programa, que inició en septiembre del 2023, busca brindar atención, información y orientación a las mujeres víctimas de violencia, en particular de acoso y hostigamiento sexual, sobre sus derechos y rutas de acción en las diferentes sedes y competencias de la institución. Legisladores siguen analizando la viabilidad de proyecto para entrega total del régimen obligatorio de pensiones. Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales siguen con la discusión de los expedientes 24.955 y 24.984 para la entrega total del ROP. Dichos expedientes recibieron en audiencia personeros del Movimiento Nacional por la devolución del ROP. El ROP es propiedad del inversionista jubilado una vez que termina su relación laboral. No es propiedad de nadie más. Se ha argumentado en distintos medios de comunicación y erróneamente por la Superintendencia de Pensiones que por provenir de 3 puntos porcentuales que se entregan los patronos, el ROP no le pertenece al trabajador. Sería como que argumentar que el salario no le pertenece al trabajador porque lo paga el patrón. El ROP entero, el porcentaje que pone el trabajador junto con el porcentaje que pone el patrono, es una inversión capitalizable individual, propiedad del trabajador una vez que termina su vida laboral. Los argumentos que están planteándose de que los rendimientos son de las operadoras o que el ROP es le corresponde decidir sobre el ROP al patrono, eso es una verdadera falsedad. Los legisladores consultaron sobre estudios actuariales y las comisiones de las operadoras de pensiones. ¿Usted como economista ha realizado algún estudio actuarial o financiero completamente para poder demostrar, digamos, ante las operadoras las falsas y las mentiras que ellos han señalado? Con los propios datos hemos demostrado que los argumentos de que el retiro del ROP tiene efectos macroeconómicos son falsos. Es más, lo hablamos, usted estuvo presente con el señor superintendente el otro día y le dijimos que por favor nos hiciera llegar los estudios técnicos de sus argumentos porque no vienen al caso. Y es muy sencillo, es una matemática muy básica, don Gilbert. Si el ROP son 24 puntos porcentuales del PIB y el retiro anual máximo es de medio punto porcentual del PIB, ¿ok? Y está prorrateado a lo largo de un año, eso es como que nosotros pagáramos el aguinaldo en 12 meses. Ustedes sabrán que el efecto de esa emisión de dinero, de esa entrega de dinero, primero no se va a gastar todo de inmediatamente, por la forma en cómo las personas lo gastan. Entonces, no tiene ningún efecto en la inflación, un efecto de esa naturaleza. Para que haya un efecto en la inflación, la elasticidad de gasto debería ser más o menos igual a 1 y debería de haber por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB en circulación. Usted dice que las comisiones que cobran las operadoras de pensiones por administrarle ese ROP a los costarricenses es excesivo. Sí, son excesivas. La comisión acordó llamar en audiencia al presidente del Banco Central, Roger Madrigal López, para que se refiera al impacto de dicha devolución. Contraloría advierte que continúan problemas con la trazabilidad de medicamentos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Continúan los problemas con la trazabilidad de los medicamentos en la Caja Costarricense de Seguro Social. Así lo advirtió la Contralora General de la República, Marta Acosta. En noviembre se emitió una medida contingente para registrar los nuevos pedidos en el CIFA, tal como se realizaba antes de la salida en vivo del ERP. Sin embargo, el tema de las interfaces aún no está resuelto. Esto era para explicarle la pregunta de doña Olga, y se mantienen algunas afectaciones, como es la trazabilidad de los inventarios de medicamentos. Hay 2.900.000 recetas sin registrar, y el perfil farmacoterapeuta de los pacientes pues se ha desactualizado, ¿verdad? Y hay un aumento también en el costo de las horas extra, porque esto han ahora de registrarlo manualmente. Y en el tema, y bueno, y por supuesto que
Si no hay trazabilidad en inventarios, pues sí afecta las conciliaciones contables de inventarios. Las declaraciones las dio una comisión investigadora de la Caja en medio de la implementación del Sistema de Recursos Empresariales ERP-SAP. Los inventarios se cambió la metodología de trabajo, ¿verdad? Ahora la trazabilidad es por lotes. El sistema anterior no trabajaba por lotes y ahora la trazabilidad va a dar hasta el producto final. Ahí hay cambios en los procesos más que en el sistema, ¿verdad? Porque hay un sistema actual que no era por lotes y hay que modificar los procesos operativos que no tienen que ver con sistemas para poder ir a un proceso de lograr la trazabilidad. Entonces, estamos hablando de métodos de trabajo y no del sistema. Esto porque yo lo estuve revisando ya directamente en algunos hospitales. Los diputados también insistieron en los problemas con los inventarios. Consultarles con respecto al tema de la estabilización de un sistema de estos, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido en otras oportunidades? Cuando se inicia un proceso de estos, la empresa lo que hace es acompañar al proceso el tiempo necesario. En este tipo de implementaciones, normalmente la parte inicial de la puesta en vivo siempre genera una cantidad, yo diría que importante, de incidentes, que tienen que ver principalmente con que se están cambiando las formas de hacer las cosas. En este caso, 13 sistemas se sustituyeron y empezó a funcionar otro sistema. Entonces, la empresa, en conjunto con el cliente, en este caso, lo que hace es preparar a los usuarios y abre un canal para atender todas las dudas y las consultas. No puedo estar de acuerdo en que sea normal lo que está sucediendo con el sistema del ERP. Estoy realmente sorprendida de que me digan que es normal que se ponga o se comprometa la continuidad del servicio y de las operaciones de la caja. Yo estoy de acuerdo que se puede durar hasta un año o más estabilizando un sistema, es normal, pero no poniendo en riesgo temas tan vulnerables como cuando nos referimos a inventarios, a farmacia, medicamentos, que finalmente afectan y ponen en riesgo la salud de los costarricenses. No es cualquier sistema. Usted me puede hablar de sistemas parecidos, pero cuando me habla de sistemas de salud hay que ser muy, muy cuidadoso. En realidad yo no puedo aceptar que sea normal. Yo puedo aceptar que tiene que haber estabilización, pero cuando yo veo, por ejemplo, que había requisitos previos que habían que cumplirse, como realización de inventarios de avalúo de los activos, preparación de saldos de cuentas y auxiliares contables, todos estos diferentes procesos que no se realizaron previos, finalmente es lo que nos tiene hoy con afectaciones en la puesta en marcha. Yo le entiendo, doña Olga, si se está adquiriendo un sistema es precisamente para mejorar el control interno. Si se está adquiriendo un sistema como este tan robusto, es para asegurarse de que va a ser más eficiente. Los diputados seguirán analizando los problemas que se han presentado con dicho sistema y las acciones de mejora para no seguir afectando a los usuarios. Autoridades del Ministerio de Justicia buscan apoyo para modernizar el sistema carcelario costarricense. Dentro de la propuesta de ley para modernizar el sistema penitenciario nacional, los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibieron en criterio de Nilson Vargas, viceministro del Ministerio de Justicia y Paz. Este expediente busca subsanar un vacío legal histórico en Costa Rica, donde las cárceles han operado mediante reglamento administrativo en lugar de una ley formal. La iniciativa plantea la creación de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional como autoridad rectora. Además, busca la eliminación del dinero en efectivo dentro de las prisiones para combatir la extorsión y el tráfico de drogas. Esta ley lo que nos va a permitir es contar con un sistema penitenciario que abarca toda la población adscrita, que tiene y contiene todos los niveles de atención, incluida la clasificación técnica. Supera las carencias que hoy tiene esta ley
de adaptación social 4762, para que se pueda controlar, registrar y se tenga de forma coherente una competencia clara respecto a la estructura que administra. Los diputados presentaron una serie de observaciones. Sí me preocupa también las quejas de los familiares, cómo se ha reducido la visita conyugal, cómo se ha reducido también el tema importante de las quejas que puedan tener los que están internados en diferentes etapas. Sobre la etapa de contención también hay cuestionamientos de este grupo de la tortura, de la etapa de contención. Me queda la duda de cuál sería o cuál pasaría a ser el papel de los jueces de ejecución de la pena del Poder Judicial si en este proyecto ustedes estarían asumiendo algunas de las funciones que lleva a cabo los jueces de ejecución y en cierta forma serían ustedes juez y parte, ¿verdad? Por ejemplo, con prisiones preventivas y demás. Esa es una de las primeras preguntas que les tengo. Con la ley nosotros no queremos asumir y vamos a invadir lo que hacen los jueces de ejecución de la pena. Lo que queremos es que nos dejen administrar y tomar las decisiones fundamentadas bajo criterio técnico que ha venido tomando el sistema penitenciario y deja abierta la posibilidad de que cuando no hay suficiente fundamentación, cuando hay algo que le atañe a los jueces de ejecución de la pena, pues que ellos lo asuman. Eso está bien, pero no la coadministración. Los legisladores seguirán analizando la ley del Sistema Penitenciario Nacional. Gracias por habernos acompañado en nuestra última edición del 2025 en Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en las ediciones del 2026. A todos, feliz Navidad y un próspero 2026. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.